Hay un montón de recursos en general, yo creo que no solamente, digamos, como para poder utilizar como en el emprendimiento, sino que también hay un montón de recursos de formación que son gratuitos. O sea, ya solamente en YouTube se puede encontrar un montón de información. En el caso de la gente que se dedica al software, también hay un montón de recursos también que son gratuitos. Hay cursos de diseño que también son totalmente gratuitos. De hecho, hay mucha gente que ahora, para ser nómada digital, para cambiarse de carrera, está recurriendo al tema del desarrollo web, desarrollo informático. Y muchas personas también se piensan que necesitas una formación como súper específica. Y no, y está todo gratis ahí afuera. Bienvenidos un día más a Tercer Tiempo Financiero, el podcast de Camino Financiero. Y hoy vamos a hablar sobre cómo se podría emprender un negocio sin recursos, con dinero limitado o incluso sin ni siquiera ningún tipo de inversión económica. ¿Crees que es posible esto, Sebastián? ¿Poder iniciar un emprendimiento, un negocio sin inversión, sin un peso? O sea, sí, o sea, de todas maneras sí. Obviamente se hace una tarea un poco más difícil, por supuesto que en general emprender, digamos, o empezar algún tipo de negocio se hace más fácil si hay capital inicial. No necesariamente, no lo soluciona todo. Hay que entender de que por tener plata no solucionan todos tus problemas y que tu emprendimiento va a tener éxito solamente por tener plata, pero sí que te facilita un poco las cosas. Pero yo creo que de todas maneras sí o sí se puede emprender sin la necesidad de tener un capital inicial. Nosotros este mismo emprendimiento, digamos, de Camino Financiero, lo empezamos sin ningún capital inicial. Creo que inicialmente lo único que compramos fue como un par de luces, pero eran totalmente evitables, podríamos no haberlo comprado, digamos, pero todo el mundo ahora tiene un teléfono en su casa, o sea, en su bolsillo, digamos, y ya con eso se pueden hacer un montón de cosas. Hay mucha gente que se dedica a hacer freelance de un millón de otras cosas, como community manager, como llevar redes sociales, no sé, hay un millón de cosas que se pueden hacer, digamos, de forma freelance, de forma digital, y yo creo que sí que eso luego se puede transformar en un emprendimiento y escalar y efectivamente llevar como eso a un segundo nivel, pero yo creo que empezar, yo creo que de todas maneras se puede empezar sin inversión inicial. Claro, yo creo que para iniciar un negocio principalmente necesitarías dos cosas: o dinero, inversión inicial, o tiempo. Entonces, si no tienes dinero, pues le puedes dedicar el tiempo. Entonces, al final, el tiempo igual es un recurso muy preciado que si no tienes dinero, pues puedes recurrir a él. Nosotros estuvimos como aproximadamente un año dedicándole a este canal hasta que al final surgió de que YouTube, por ejemplo, empezara a pagarnos por los vídeos que hacíamos, pero al final fue puro tiempo dedicado exclusivamente. Por suerte lo hicimos como en paralelo a nuestros trabajos, entonces, claro, teníamos cómo sustentarnos. Hay personas que directamente a lo mejor inician un negocio sin tener plan B ni nada y dedican su tiempo full. Hay otras personas que también lo hacen con dinero, pero claro, partamos de la base de que no tenemos el tema económico de cara, ¿no? Has mencionado el tema de los negocios digitales, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de negocios digitales se podrían iniciar, digamos? Yo creo que ahí obviamente depende mucho de las capacidades, digamos, que tenga cada uno, de los intereses que tiene, de las habilidades también, no sé, si por ejemplo sé programar o sé desarrollar, digamos, software, está perfecto. O sea, hay infinidad de cosas que puedo empezar simplemente por saber programar o por saber algo de desarrollo de software, entonces ahí sí que hay un montón de oportunidades, digamos. Eso por una parte, en el caso de que quizás no maneje ese tipo de cosas, pero sí, por ejemplo, no sé algo de marketing o de hecho, hay miles de formas, digamos, de empezar a meterse dentro del mundo del marketing, del email marketing, marketing digital en general, a través de videos de YouTube. Hay muchas formaciones gratuitas hoy en día sobre esos temas. Yo creo que eso también se puede hacer, no se necesita ningún tipo de inversión, todo el mundo tiene o un teléfono o un computador, digamos, en su casa, entonces eso ya relativamente lo tenemos subsanado. Entonces yo creo que por esa parte, en general, ese tipo de negocios digitales como más que emprendimientos, yo creo que no necesariamente parte como un emprendimiento quizás, o uno no lo considera como un emprendimiento al iniciar, pero sí que empezar a tomar quizás trabajos de freelance y empezar como a ponerse un poco más experto, a ganar cierta expertise, digamos, en una área ya sea del marketing digital, del diseño web, de la programación, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de áreas que también son las mismas que nosotros hemos visto, por ejemplo, aquí en Tailandia o en muchos otros lugares donde los nómadas digitales se dedican prácticamente siempre a eso. Como, por ejemplo, eso, como el diseño, el marketing, la programación, etcétera. Entonces yo creo que esas zonas, yo creo que es relativamente
hay muchos recursos, digamos, para poder aprender de esas áreas y eso podría ser una buena herramienta, sobre todo para empezar. Y ya luego, una vez que ya empiezo a agarrar ciertos clientes, ya sí que lo puedo, digamos, transformar en un emprendimiento, empezar a contratar más gente, conseguir más clientes, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que para empezar uno debería preguntarse cuáles son las habilidades que yo poseo y que puedo a lo mejor monetizar o dar servicio a alguien con las que eso, con las habilidades que tengo ahora mismo, ¿no? Necesito a lo mejor, porque quizás tenemos estas categorías de marketing, informática, tal, igual yo no entro ahí, pero como hacerlo al revés, ¿sabes? Como qué habilidades tengo yo a día de hoy que a lo mejor me podrían permitir ya dar servicio a una empresa, a un negocio pequeño. Por ejemplo, antes de cuando ya queríamos ir, o sea, queríamos viajar y teníamos algunos negocios como ya andando, pero pues como que no nos acababa de cuajar ninguno, ¿no? El tema de, iniciamos una tienda de camisetas, de print on demand, lo del Amazon FBA y todo esto. Pero también, digamos, pensamos qué habilidades teníamos nosotros para poder dar servicio a alguien, ¿no? A través de Fiverr, de Upwork, de estas plataformas donde tú puedes ofrecer tus servicios. A mí se me ocurrió en su momento también, como yo trabajaba en recursos humanos, había visto bueno, las consultorías, por ejemplo, de reclutamiento que ofrecen sus servicios de Claro. estar pues, entregando a las empresas candidatos y ahí se llevan una comisión que es tremenda. Y yo, por ejemplo, estaba en el área y podría haber iniciado a lo mejor alguna empresa de este tipo. Claro que lo que más me echaba para atrás era pues iniciar, ¿no? Pues al principio de cómo lo voy a hacer, los primeros clientes, ¿no? Pero igual cuando has estado del otro lado, yo estaba gestionando, digamos, las empresas que venían de fuera, que me presentaban a candidatos, digo, esto tampoco es tan difícil y yo he estado del otro lado, sé un poco cómo funciona. Claro. Entonces, como igual es simplemente iniciar algo. En el caso tuyo, por ejemplo, tú tenías experiencia en marketing, SEO, en product management. También podrías haber dado a lo mejor servicios de consultoría, de forma a lo mejor puntual a algunas empresas. También como el tema de la consultoría creo que te da un poco la flexibilidad de que probar con una empresa, que la empresa pruebe contigo Claro. y ver si funciona. No te tienes que ni casar con eso, ni la empresa tampoco se tiene que casar contigo. Entonces es una forma a lo mejor de iniciarte en el tema de los negocios digitales, de emprender a lo mejor algo que luego consigues muchos clientes y puedes hacer incluso una empresa a raíz de eso, ¿no? Entonces yo creo que primero ponerse a pensar cuáles son tus habilidades actuales y que puedas dar servicio a alguien sería una buena forma de empezar. Sí, yo, de hecho, creo que ni siquiera tiene que ser necesariamente un negocio digital. Por ejemplo, tengo una amiga que ella empezó su negocio, bueno, partió, digamos, siendo independiente, y ella daba clases de yoga en los parques. O sea, se ponía en una plaza, puso, creo que anuncios como, ni siquiera anuncios de pago, sino como en grupos de Facebook, lo anunciaba, puso papeles como cerca de los parques donde ella trabajaba, digamos, y se inscribía a ciertas personas y luego daba las clases de yoga directamente en la plaza. O sea, no necesitaba absolutamente nada. Ella tenía su propio mat de yoga y ya luego las personas tenían que llevar su propio mat de yoga cada una a las clases y ella daba las clases a partir de ahí. Y ya luego de que, digamos, estuvo un buen tiempo haciendo eso, le iba relativamente bien, al principio obviamente con muy pocos clientes, seguramente habrán sido amigas más que nada al principio, pero ya luego empezó a atraer más clientes, ya tenía cada vez más clases, hacía creo que 3 4 clases al día incluso, entonces ya cada vez se hacía como un poco más conocida dentro del mundo de la gente que hacía yoga en los parques, y ya luego finalmente terminó incluso arrendando su propio local para luego poder como montar su estudio de yoga, digamos. Entonces al final partió de algo que era absolutamente no digital, con cero inversión, de forma muy sencilla, y al final eso lo terminó escalando hasta que lo pudo lograr, digamos, y pudo instalar su propio estudio de yoga. Sí, ahora que dices eso, también estaba pensando que ahora estamos en Tailandia también, en una isla, y veo todos los días también carteles de gente que hace como un bootcamp, como hacen entrenamiento de alta intensidad y también con pesas y cosas en un parque, es como al aire libre y también como de esa manera un poco, y ni siquiera digital porque solamente yo he visto carteles de Mm. eso, como físicos. Entonces, como efectivamente no se necesita que sea todo, que sea digital. Obviamente el tema de las redes sociales creo que tiene un nivel de difusión que es muy potente, pero a veces no solo es la única opción, también como cosas así nivel offline, efectivamente puedes como conseguir cada vez hacerlo más grande y además cuando
uno ve que otras personas están haciendo algo. Yo me acuerdo también en mi pueblo que hacían eso de yoga también o entrenamientos en la playa. Y uno cuando pasa por ahí dice, ¡ay! Me interesa, ¿no? A lo mejor que solo ver a otras personas hacerlo te motiva para hacerlo tú también. Y de ahí a lo mejor se puede cada vez unir más gente. Yo creo que es el principio que todo cuesta, nos da vergüenza, nos da, yo que sé, un poco de pánico lo que dirán los demás, hoy me van a ver, la gente conocida, no sé cuántos. Pero luego cuando pasas esa un poco barrera de fricción de, digamos, de entrada, luego es como todo mucho más fácil y dices, bueno, pues tampoco era tan complicado. Y aparte de esto, además, creo que hoy en día tenemos muchas herramientas, ahora sí un poco hablando en nivel digital, que nos ayudan mucho, que son gratuitas y que ayudan muchísimo a hacer las cosas. Hablamos, por ejemplo, de WordPress, hablamos de Canva, por ejemplo, ChatGPT. ¿Qué otras herramientas se te ocurren? Bueno, en general hay un montón de herramientas, o sea, que va a depender un poco del sector en el que uno quiera emprender, digamos. Bueno, o sea, digamos, para estos editores de código hay infinitos, que la gran mayoría son gratis. Hay un montón de recursos en general, yo creo que no solamente, digamos, como para poder utilizar como en el emprendimiento, sino que también hay un montón de recursos de formación que son gratuitos. O sea, ya solamente en YouTube se puede encontrar un montón de información. En el caso de la gente que se dedica al software, también hay un montón de recursos también que son gratuitos. Hay cursos de diseño que también son totalmente gratuitos. Hay un montón de cosas, de recursos que uno puede utilizar en el caso de que, digamos, por ejemplo, que tú decías, mira, partamos por las habilidades que ya tengo. Quizás, no sé, voy descubriendo de que tengo cierta tendencia, me gusta el diseño, por ejemplo, pero no sé usar las herramientas que se requieren, se puede formar. Uno puede llegar y formarse de forma gratuita totalmente. Y yo creo que hay que tratar de utilizar todas esas herramientas que de momento son gratuitas. Hay un montón de recursos, yo creo que hay afuera, entonces hay que tratar de sacarle un poco el partido a eso también. Sí, totalmente. Además, yo creo que también otro, digamos, otro recurso interesante es el tema de las conexiones, el networking, enterarte de quién está haciendo, por ejemplo, lo mismo que tú. Y al final así van saliendo o clientes o ideas o nuevas opciones que no se te habían ocurrido hasta el momento. Entonces, yo creo que al final hay que probar, ¿no? Y lo primero seguramente no vaya a funcionar, eso suele pasar, pero ya como que se te quita un poco el miedo de eso, de atreverte, de empezar algo. Y ¿qué más te quería decir? Hay en el tema de, digamos, de la informática, de los desarrolladores, algo que comentamos mucho, porque Sebastián conoce un poco más este campo por haber trabajado con muchos desarrolladores, que es un campo de, bueno, obviamente sabéis que nosotros nos apasiona el tema de la tecnología, hemos trabajado ahí y es uno de los sectores que más paga. Y también lo bueno en parte es que es todo prácticamente gratis. O sea, tienen, digamos, no sé si llamarlo ambiente, pero es como más filosofía, no sé cómo Sí, yo creo que llamarlo. en general dentro del mundo del desarrollo existe como un poco más la filosofía de compartir, como que generalmente, digamos, por ejemplo, no sé, en otras profesiones, si alguien me copia algo que yo hice, es como, oh, qué ofensa, como que Sí. me está copiando, me está robando mi trabajo. En general, en el desarrollo de software es que si alguien o me copia el código y lo usa él, es como, qué honor. Como a alguien le sirvió lo que yo estaba haciendo. Entonces, como que generalmente hay como una filosofía un poco distinta. Yo creo que juega un poco también ese papel como del open source, como de código abierto. Sí que existe esa filosofía más de compartir las cosas que uno hace, a diferencia de otras profesiones donde es un poco más cerrado y uno es más receloso, digamos, con la información que va creando. Claro, pero es curioso porque bueno, también es a lo mejor de lo más complejo que hay así a día de hoy para aprender, al menos para mí, pero es de lo más como abierto, donde obviamente a veces la información está como, no está puesta como por orden y no es tan fácil encontrarla, pero es una información que está abierta, es una filosofía como muy colaborativa. Entonces, si uno se quisiera meter en área, que es bueno, una de entre las muchas opciones. De hecho, hay mucha gente que ahora para ser nómada digital, para cambiarse de carrera, está recurriendo al tema del desarrollo web, desarrollo informático, todo este mundillo de la tecnología un poco más pura. Bueno, pues porque es una opción de carrera, mucha demanda. Nosotros hemos visto también los salarios no tienen nada que ver y muchas personas también se piensan que necesitas una formación como súper específica y no, y está todo gratis ahí afuera. Claro que a lo mejor si vienes de otra área que nada que ver,
Igual sí que convendría a lo mejor hacer algún bootcamp de estos famosos que a veces son como de 3 meses y ahí te enseñan como un poco más masticadito, ¿no? Lo que tienes que hacer, pero es una opción y si no dispones de ninguna inversión, a lo mejor pues ponerte en freecodecamp.com, que es Sí, una en de las... general está lo de Free Code Camp. De Google entrega también, por ejemplo, a la gente que se quiera especializar un poco más en inteligencia artificial. Google tiene un montón de cursos gratuitos de inteligencia artificial. En general, recursos para aprender de programación hay muchísimos. O sea, hay muchísimos recursos. Yo creo que no es tan sencillo, digamos, autoformarse. Entiendo que sí que es una opción, es una alternativa, sobre todo si uno tiene dinero para pagar, digamos, por una academia o por cursos de pago. No es tan sencillo, de que se puede hacer, se puede hacer. Obviamente, después lo difícil va a ser conseguir el primer trabajo, porque hay que ir formando un portafolio, digamos, para poder ir mostrando ciertos casos que yo ya haya montado, que al final, obviamente, ese portafolio va a ser de proyectos que los tengo que hacer yo por mi cuenta de forma personal, sin ganar absolutamente nada, pero va a ser mi carta de presentación luego cuando yo quiera optar a algún trabajo, porque es la única manera de mostrar, digamos, que sé programar, porque de otra manera no tengo un cartón detrás, digamos, no tengo un título. Entonces sí que efectivamente esa es la única manera y yo creo que a partir de eso, una vez que ya consigo el primer trabajo, sí que ya puedo empezar a aprender un poco de forma, como de manera más formal, digamos, y a ordenarme un poco más en todo, sobre todo en el término del código. Pero yo creo que de todas maneras, como para empezar, yo creo que hay un montón de recursos gratuitos, tanto de inteligencia artificial como cursos básicos de JavaScript, cursos básicos para montar un sitio web como en HTML, CSS en general. Hay un montón de recursos por ahí que uno podría aprovechar. Hay varios cursos de Python que son bien buenos también por ahí online. Entonces hay que, un poco si es que a uno le interesa ese mundo y quiere hacer un cambio de carrera, yo creo que es una buena oportunidad. Ujú. Bueno, y digamos que tengo ya pues algo, un proyecto, estoy ofreciendo mis servicios, a lo mejor he conseguido un cliente, digamos. ¿Cómo me doy a conocer? O sea, ¿cómo corro la voz? Hemos hablado del tema de las redes sociales. Creo que es que las redes sociales tienen un poder, pues nosotros lo hemos visto de primera mano, muy potente. Entonces, me parece que si tienes un negocio o das un servicio y no tienes una red social, también según qué red social, depende del área, ¿no? A lo mejor no tiene por qué ser Instagram siempre. Claro. También, por ejemplo, si estás ofreciendo servicios o tienes, a lo mejor eres consultor, pues LinkedIn te puede servir muchísimo. Entonces, hay diferentes tipos de redes sociales también, pero creo que es algo, yo diría, básico y gratis. Entonces, es importante tener una buena carta de presentación ahí y yo creo que esa es una buena forma también de correr la voz. En el tema de la programación está, ¿qué herramienta era? GitHub se Sí. llama. Y un poco, bueno, a lo mejor comentando en otros... Repositorio. en repositorios o a lo mejor, no sé, en Reddit metiéndote y contestando preguntas de tu área para que sepa, ¿no? Esta persona pues a lo mejor domina el servicio o el producto que sea. Se me ocurre también incluso grupos de Facebook a veces, que Facebook ya lo usamos poco, pero los grupos siguen estando bastante activos. Entonces al final hay que usar todas estas herramientas porque recordemos que aún no hemos, digamos, no hemos recibido ningún céntimo. Entonces tenemos que recurrir a herramientas gratuitas y pues dedicar un poco lo que es nuestro tiempo, ¿no? Sea comentando, sea dándonos a conocer, sea, no sé, compartiendo el perfil, compartiendo información valiosa del área que sea, ¿no? Entonces ahí puedes generar a lo mejor interés de tu tema y bueno, y alguien vendrá a lo mejor de cada 100, igual uno se interesa. Y al principio será difícil, si es que esto no es de la noche a la mañana, hay que tenerlo claro. Pero así es como se va un poco construyendo a lo mejor tu negocio, tu servicio, de forma paulatina. ¿Y qué otras herramientas tú considerarías? Yo creo que en general, más que una herramienta, hacer colaboraciones con gente de sectores afines, yo creo que también funciona súper bien. Digamos, por ejemplo, en el caso de YouTube o las redes sociales en general, funciona muy bien hacer colaboraciones con gente de tu sector. Pero yo creo que no es exclusivo de eso. O sea, digamos, por ejemplo, bueno, me voy a repetir, digamos, con el tema del desarrollo, pero quizás me puedo asociar con alguien que sea diseñador. Yo estoy recién empezando a montar sitios web, realmente no sé nada de diseño, entonces me puedo asociar con alguien y poder montar ciertos proyectos. Yo creo que en general la colaboración ayuda mucho
Ya, porque al final es como amplificar la red que yo tengo. Yo tengo, no sé, por decir, 100 amigos. Si me uno con otra persona que también tiene 100 amigos, ya no llegamos a 100, ahora llegamos a 200. Entonces, al final, en general, yo creo que poder amplificar un poco esa red de contactos que uno tiene a través de las colaboraciones, yo creo que es una buena herramienta también. Ujú. Y bueno, digamos que tengo ya como mi idea, mi negocio, lo que sea. ¿Cómo puedo hacer, tanto también en el desarrollo como si tengo un negocio a lo mejor de algo que estoy vendiendo, cómo valido de que efectivamente lo que yo pienso que la gente quiere, la gente lo quiere? O sea, ¿cómo hago todo este proceso de validación? ¿Cómo recogerías tú el feedback de la gente? O sea, yo creo que esa es la clave, digamos, como entender de que esa palabra, el feedback, es la parte más importante del desarrollo, sobre todo cuando estamos como recién empezando, es la parte fundamental. Generalmente lo que se hace, al menos en términos de desarrollo, en general, yo creo que, digamos, como en todo tipo de desarrollo de producto, no solamente de productos tecnológicos, sí que es como por ahí es donde se parte, digamos, el desarrollo tecnológico, pero también me imagino que se da también en otras industrias, que es tratar de desarrollar el producto mínimo viable, ¿qué se llama? Que es, digamos que la funcionalidad de, bueno, el típico ejemplo que ponen es como yo quiero llegar del punto A al punto B, entonces yo voy a desarrollar un producto que te lleve a ti del punto A al punto B. Entonces, para mí, mi objetivo final, digamos, es desarrollar un auto, pero realmente no me da para desarrollar un auto y quiero comprobar si tú realmente quieres ir del punto A al punto B. Entonces, ¿cuál es la forma más básica que puedo hacer? Ah, bueno, no sé, voy a diseñar una bicicleta, un monociclo. Entonces diseño el monociclo, veo si es que la gente tiene interés de moverse del punto A al punto B y ya después quizás, no, bueno, es que es muy lento, entonces la gente quiere ciertas actualizaciones, le pongo dos ruedas, vale, el monociclo se convirtió en una bicicleta y así sucesivamente voy un poco escalando el producto a medida que voy recogiendo feedback. Pero al principio, para validar un poco la idea que yo tengo inicialmente, tengo que desarrollar algo. O, generalmente hay mucha gente que cree que no, bueno, con montar un sitio web y contarle a la gente de lo que se va a tratar el producto es suficiente. Personalmente yo creo que no y que las listas de espera, porque hay mucha gente que hace eso, como que pone un box para que uno se inscriba en la lista de espera y ya con eso como que se da por validada la idea. Yo creo que no. Personalmente yo no soy muy partidario de eso. Yo creo que cuando uno hace eso cualquier persona se inscribe en una waiting list, como que eso da un poco igual. Yo creo que efectivamente la forma de validarlo es darse cuenta, sacar un producto, aunque sea pésimo, aunque en verdad vaya relativamente, o sea, tenga un montón de fallos, el diseño sea pésimo, da igual, pero que cumpla el objetivo principal. El objetivo inicial de esto quizás no es la mejor solución del mundo, pero al menos que la gente tenga la oportunidad de probarlo y a partir de ahí validar si efectivamente la necesidad en la que tú estás trabajando efectivamente es una necesidad real o realmente no existe. Y luego a partir de ahí empezar a hacer mejoras, digamos, del producto a través del feedback que voy recogiendo. Pero siempre tratar de al menos lanzar un producto inicial, aunque sea de lo peor del mundo, pero al menos que tener esa primera base, digamos. Yo creo que esto es un error que se comete bastante porque uno cuando inicia un negocio piensa que tu solución, o sea, uno como creador de la idea o lo que sea, uno piensa que esto la gente lo necesita y es lo mejor que hay. Pero es que a veces como requiere un poco de humildad, de como hacer un paso atrás de, a ver, que lo pruebe la gente y después que me cuenten. Y creo que en ese paso uno tiende, creo, o las personas tendemos a pensar, a lo mejor si es que el feedback, digamos, es negativo o es que no hay respuesta, que el problema son ellos, no Claro. que sea mi producto o mi servicio que estoy vendiendo. La frase típica es que no lo saben usar. Claro, y no, a lo mejor es que tu producto es malo o es que, no sé, hay algo que está fallando, ¿no? Una necesidad a lo mejor que no has visto o te faltan pasos o no tengo ni idea. Pero como creo que este es un error muy común, además cuando estuvimos viendo, una época que estuvimos viendo el programa este de Shark Tank, vimos todos los episodios y se repetía mucho este fallo, ¿no? Como de que la gente pensaba, bueno, es que no tenía ventas porque, no sé, porque aún no había recibido el dinero para el marketing, por ejemplo. No, es que a lo mejor no se vende porque tu producto no es bueno. Claro. Y eso como creo que es un error típico a lo mejor de los emprendedores o de los más comunes. Y es importante como tenerlo presente de siempre estar recibiendo feedback para mejorarlo. Pero yo creo que es importante eso, dar ese primer paso y lanzar un producto terrible. O sea, hay una analogía que hace la gente de Y Combinator, que es una incubadora de negocios de las más grandes del mundo, y que dice, imagínate que llega una persona que tiene su cabeza en llamas, o sea, tiene literal fuego en el pelo.
Entonces, seguramente esa persona necesita un cubo de agua para apagarse eso, pero yo no tengo. Pero el nivel de desesperación en el que está esa persona para apagarse el fuego que tiene en el pelo, yo le paso un ladrillo. ¿Lo usaría? Seguro que sí. Se va a empezar a dar ladrillazo en la cabeza a ver si funciona. Quizás no es la mejor solución, pero bueno, algo ayuda a solucionar el problema. Y a partir de eso voy construyendo. Y luego le doy quizás un cubo, o sea, ese ladrillo lo muelo, lo convierto en arena y ya luego se lo tiro en la cabeza, ¿se apaga más rápido? Sí, vale. ¿Es la solución perfecta? No, seguramente no. Pero quizás finalmente, después de varias iteraciones, voy a llegar a ese cubo de agua que era la solución final, digamos. Pero tengo que entender de que la persona, está en tal nivel de desesperación que da igual. Yo voy a probar lo que sea. Entonces hay que tratar de buscar ese tipo de productos en las que hay una necesidad real y esa es lo primero que tengo que validar, que efectivamente exista una necesidad real por parte de la gente. Porque no es porque yo me lo invente y porque yo quiero desarrollar tal producto. Igual quizás yo quiero desarrollar una cosa que nadie quiere y que a nadie le interesa o porque no es un problema real o es algo que solamente me pasa a mí. Entonces en ese caso no pierdo mi tiempo, porque ya después, más adelante, voy a empezar a perder no solamente tiempo, sino recursos, digamos. Pero inicialmente hay que tratar de ver una necesidad, validar esa necesidad que efectivamente existe y plantear una solución. Y si esa solución es pésima, no importa, plantéala, desarrolla algo lo más mínimo posible y a partir de ahí empieza a construir. Qué loco lo del ladrillo, pero creo que ha Ujú. quedado bastante claro. Sin embargo, a veces, o sea, estamos hablando de que no tenemos recursos, ¿no? Para iniciar el negocio que sea. Pero a veces nos pasa que queremos a lo mejor iniciar algo o, digamos, presentar un curso donde sí que necesitamos determinados recursos para que la gente lo inicie y luego ofrecérselo. O sea que puedo querer presentar algo que sí que necesite una financiación. Y algo que yo creo que no se nos suele ocurrir mucho es el tema de que la gente se inscriba a lo que sea, aunque no lo tengas, que lo pague y luego lo construyes en base a lo que hayas recolectado, ¿no? Y esto Un poco igual. la manera en la que funciona Kickstarter. Claro, el crowdfunding y todas estas cosas. Igual esto como que no sé, a la gente se le suele bloquear un poco la mente y es una opción también. Y bueno, luego o sea, al final no acaba pasando. Si yo quiero escribir un libro, necesito que me financies para publicarlo y lo que sea, y luego al final no te lo acabo entregando, pues te devuelvo el dinero, ¿no? O a lo mejor organizar una escapada para, no sé, para deportistas de pádel y tener unas vacaciones y no sé qué. Si quiero organizar esto, pero necesito que primero me pagues para reservar las cosas, a lo mejor pues puedo hacer eso. Claro. Iniciar una lista, luego con todo el dinero que recolecte, pues lo voy a organizar todo. Pero como que creo que esto no se suele dar tanto, o a la gente como que se siente un poco bloqueada, y es una opción. Sí, de todas maneras, o sea, yo creo que eso es como un poco el fundamento inicial, digamos, de todas estas campañas de crowdfunding, de quiero hacer tal producto, no te ofrezco nada, lo único, dame dinero y ya luego te mando una prueba cuando lo termine o te menciono en los créditos en una película, por ejemplo. No sé, hay distintas formas de compensar al que está del otro lado. Yo creo que son alternativas que funcionan, no creo que sean tan fáciles de hacer. Sí que es una buena alternativa porque efectivamente de alguna manera empiezo a captar capital antes de tener la necesidad de construir el producto en el que necesito el capital, digamos. Yo creo que es una buena opción. Yo creo que es relativamente difícil, pero se puede. Y por eso, obviamente, por eso también hay tantas campañas con éxito en Kickstarter. No sé, un amigo, de hecho, por ejemplo, hizo una película a Wow. raíz de un crowdfunding. Entonces, como a partir de ahí sí que se pueden montar cosas y él, digamos, no es que era un director famoso de cine y tuviese ya 10 películas y esta sea su onceava, sino que era su primera película y parte de eso lo financió a través de crowdfunding, que me parece que eso ya de alguna manera te dice que efectivamente esto se puede lograr, digamos. Sí, a veces, bueno, obviamente la gente que invierte ahí en tu proyecto sabe que también tiene cierto nivel de riesgo porque, bueno, no te conocen, no sabe quién eres y a lo mejor pues puede que acabe en nada, ¿no? Pero hay como proyectos interesantes también como forma de inversión así un poco más arriesgada. Y desde luego hay muchísimas opciones, hemos mencionado herramientas gratuitas, dedicarle tu tiempo, correr la voz, redes sociales, herramientas en el nivel de desarrollo gratuitas, a más no poder, una comunidad también que se apoya mucho. Y hay muchas opciones. Yo creo que lo más difícil al final es dar el paso, iniciar algo y también
cometer errores, porque al final de esto se trata también, o sea, si tú quieres emprender y no estás dispuesto como a tropezarte muchísimas veces hasta dar con la solución o el método o el servicio que realmente funcione, pues igual no es para ti el tema del emprendimiento y está bien, no es para todo el mundo. Pero yo creo que el tema de perder un poco el miedo e iniciar algo es fundamental. Sí, yo creo que hay que buscar las alternativas de todas maneras para iniciarse, digamos, sin inversión. Yo creo que prácticamente cualquier negocio se puede iniciar, o sea, obviamente, no sé, digo, por decir una tontera, quiero producir sofá. No sé, seguramente necesito material para poder producir sofá, no tengo otra alternativa. Pero no sé, puedo reciclar ropa y a través de eso saco la tela, puedo ir a donde están las construcciones y ahí sacar madera de ahí, pedirle desechos de madera de otras cosas. No sé, me puedo buscar la vía, supongo, para montar mi primer sofá, que va a ser horrible, que quizás no es nada cómodo, pero al menos de ahí ya me permito dar ese primer paso y ya a partir de ahí empiezo a escalar. Pero no puedo solamente con la idea, porque gran parte, digamos, de los emprendimientos, de los negocios que efectivamente funcionan, no es porque alguien tiene una súper buena idea, sino que tiene que ver con la ejecución, con el hecho de dar ese paso, empezar a construir algo y luego empezar a optimizar, digamos, la ejecución. Pero esa es la clave principal, yo creo, en términos de emprendimiento. No es porque la gente brillante que se le ocurrió a Google, se le ocurrió a Amazon, se le ocurrió una gran idea, sino que pasa mucho, yo creo que incluso más en la ejecución que en la idea inicial. Así es. Bueno, coméntanos abajo qué es lo que te parece la parte más difícil de empezar un proyecto nuevo. Quizás nos puedes contar también tu experiencia y cuáles son las herramientas o cuál fue a lo mejor lo que dio en el clavo para que tu proyecto funcionara. Y bueno, ya hasta aquí el episodio de hoy, chicas y chicos. Si te ha gustado, no te olvides de dejarnos un buen like y nosotros nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Chao, chao. Chao.